sí, estamos todos muy conmocionados por el brutal femicidio de Lara, de Brenda, de Morena. Esta situación realmente nos tiene a todos en estupor. Es muy fuerte lo que ha sucedido. Se están conociendo cada vez más detalles. Estamos con nuestro móvil allí en la sala velatoria, en las dos salas de velatoria. Por un lado están velando a Lara y por otro lado a Brenda y Morena, los restos de las chicas. Están indagando a 4 detenidos, pero bueno, realmente es tan fuerte todo lo que se va conociendo. Diana. Vamos a decirle femicidio, porque esto es un femicidio, ¿no? Es un Triple femicidio. Triple femicidio, ni hablar, pero es un crimen brutal. Es un crimen... No sé si se ha visto algo similar, yo creo que en la Argentina, con jóvenes, con chicas tan pequeñas en edad, una de 15 años, tremendo, no se ha visto, sobre todo con el nivel de saña que tenían. Y estas imágenes que estábamos viendo de los velatorios es lo que está sucediendo ahora, para dar con los reales asesinos de estas 3 jóvenes. Claro, porque los que fueron detenidos son cómplices, de alguna manera estaban seguro encubriendo la situación. Había 2 personas, ahora si querés, Mariana, podemos hacer el relato para aquel que no está al tanto de qué es lo que pasó. Sí, claro. Si querés empezamos por ahí. Dale. Una de las chicas, Lara, recibe un mensaje, Lara, la de 15 años, recibe un mensaje donde la invitan a ella y a sus 2 amigas, Brenda y Morena, a un encuentro sexual. Las 3 eran trabajadoras sexuales. Confirmado esto, no estamos vulnerando ninguna intimidad porque lo ha confirmado la propia familia. De hecho, Lara cuenta que trabaja en Flores, cuenta cómo cobra, etcétera, etcétera, por un móvil que están haciendo, por otro tema, por supuesto, en julio. Ellas reciben un mensaje a las 8 de la noche, que les... a razón de $300 para cada una. Ellas estaban en la rotonda de Crovara para aproximadamente la Nación. Que después lo terminan cancelando el auto de aplicación. ¿Por qué? Porque la persona que las contaba, que está la imagen, ahí lo estamos viendo, este es el momento donde las 3 chicas se suben a la camioneta, Lara se sube en el asiento del acompañante, las otras 2 chicas, Brenda y Morena, se suben en el asiento de atrás y la camioneta arranca. Acá está, es seguridad. La camioneta era una camioneta que tenía una chapa adulterada. Que tenía una chapa adulterada. De hecho, lo primero que hace la policía cuando ve esta situación de la chapa patente, y se encuentran con una pareja normal que nada tenía que ver, que también tenía una tracker. De hecho, le dice, mira, esta es la tracker mía. Lo que pasa es que los delincuentes buscan un vehículo exactamente igual para después cambiar la chapa y hacer chapas adulteradas. Tenía una chapa adulterada. Por lo tanto, podemos pensar que esto es una trampa. Esto exactamente, lo que estamos contando acá es la reconstrucción de la justicia y la hipótesis más firme. No van directamente a Florencio Varela, pasan por el barrio 1114 del Bajo Flores, ahí están un tiempo, probablemente en ese trayecto o cuando llegaban a esa zona ya ellas sabían que estaban secuestradas, muy probablemente. Después de estar un tiempo ahí, esto se sabe por las antenas de celular, van directamente a Florencio Varela y ahí su suerte ya estaba echada, Mariana. Los detalles son muy escabrosos, realmente. El hecho de que hayan transmitido en vivo la tortura en Instagram para 45 personas que estaban ahí en línea, que me pregunto si no son también de alguna manera responsables legalmente de estar viendo eso y no denunciarlo. Son seguramente, y acá va con la hipótesis del móvil, de por qué sucedió esto. ¿Qué es lo que se cree? Que acá, tanto, por lo menos Lara, que fue la más torturada de las 3. Es un horror lo que... Es un horror lo que pasó, por eso ni lo estamos mencionando. No, es terrible, es terrible. Que no se ahí hay contarlo. Una especie de, lo que creen los investigadores, de robo mexicaneada a una persona, a un delincuente muy peligroso, que ellas participaron, al menos una de ellas habría participado de alguna manera, imagínense, modalidad viuda negra, que alguien las mandó a hacer eso, y que fueron torturadas. Y luego eso transmitido, mientras quien lo hacía, el asesino, decía, esto es lo que pasa cuando me roban a mí. El crimen fue claramente un mensaje ¿para quién? ¿Para otra banda o para los mismos integrantes de esa banda? Eso es lo que todavía no se sabe, pero que esto fue un mensaje que se quiera seguro. Meter con ellos. Sí, pero estaba transmitido en un grupo, en una cuenta de Instagram que no era pública, que tenía pocos seguidores. ¿Cómo se supo eso? Bueno, eso se supo por testimonios. Y como esto es secreto de sumario, a mí no me terminan de confirmar si efectivamente alguien capturó
esa imagen, Pudo si haberlo alguien lo filmado, pudo claro, haber desde el grabado. teléfono puede... Si lo transmitieron en vivo, lo estaban viendo 45 personas. Esto lo dice en testimonio que tiene la policía, hay secreto de sumario. Y la gran pregunta es, ¿el mensaje eso era para otra banda o el mensaje era para la misma banda? Decir, che, a sus propios empleados, entre mil comillas, che, miren lo que pasa cuando me quieren robar. Y acá no importa, perdón. Vamos a hablar con Raúl Torre enseguida, que es perito Dale. forense. Y quiero presentar a Florencia, que está con nosotros en el panel hoy. Florencia Dorante, que es periodista y es licenciada en criminalística, como para también que sumen desde su expertise, ¿no es cierto?, Totalmente. datos a todo esto que estás relatando, que es tenebroso. Realmente Terrible. yo es algo que me tiene... no puedo entender la crueldad. Se habla también, y esto es importante, cierro con esto, se habla de cifras también de lo que podrían haber robado. A este tipo de gente, y seguramente Florencia, el profesor Torre lo van a poder confirmar, no les interesa tanto si le robás 100 pesos o $1.000.000. Sí, El es tema disciplinar. es el robo en sí, el hecho de Hay- me robaron. Hay una Esto fue versión un mensaje. que dice que en el vivo alguien ahí dijo, ¿no? Esto le pasa al que me roba droga. Claro, exactamente. En este Esto es, ejercicio del Sí, pero la frase es, Hay esto una- es lo que pasa hay cuando una- me roban. Hay un dato que es capital y que nos permite justamente reafirmar la condición de triple crimen femicida de esta historia, Mariana, que es la desorganización a la hora de cometer este delito. Estas bandas son bandas organizadas, cometen crímenes organizados y en general son prolijos. Si hay que ajusticiar a un traidor de la banda, en general disponen muy bien las herramientas para llevar a cabo ese crimen y hacen que el crimen no sea alevoso y que termine automáticamente con 4 personas detenidas. ¿Por qué este nivel de furia incontenible? ¿Por qué esta hazaña? ¿Por qué descuartizar? ¿Por qué mutilar? ¿Por qué efectivamente torturar y hacer de esa tortura una transmisión a cielo abierto? Porque eran mujeres. Porque son las traidoras menos pensadas y las más fácilmente matables. Esto es lo que convierte a esta historia fundamentalmente en una historia de la cultura femicida, antes que de la del crimen organizado o la del Y narcotráfico. déjame que te suma algo más. Los cuerpos no estaban escondidos. Claro. No estaban enterrados. No estaban escondidos. Fueron devueltos ¿Por qué? bolsas de residuos. Por Tema supuesto, pero- central por desde favor. la serie Porque- en adelante. Pero digo, ¿por Una qué? de las familiares dijo, me estoy llevando a mis primas en bolsas de basura, los restos, Totalmente, pero es digo, una cosa increíble. no estaban escondidos a propósito. Porque esto, las personas que hicieron esto, que coincido con Franco, son bandas organizadas, querían que se supiera. Claro. De ahí a que después se les vaya las manos, de las manos por Ya la desde el hecho trascendencia de- mediática. Ahora, De transmitir en vivo. ya Querían partís de que se querer supiera. sepa. Pero querían que se supiera dentro de su ámbito, me imagino. Ahora, porque- y no perdón, tanto, Mariana, ¿eh? vos dijiste una palabra que es absolutamente importante. Disciplinador. Disciplinar. claro. Y no, es decir, está muy bien que el Poder Judicial investigue hacia quién estaba dirigida esa transmisión, por supuesto, y que la justicia llegue a la conclusión que tenga que llegar. Ahora, a la vez, estamos facultados, mientras tanto, para decir que esa transmisión es un mensaje hacia la sociedad y es un mensaje, en general, hacia las mujeres particularmente. Si se van a meter con nosotros, aunque me roben $1 o 100.000, les va a ocurrir esto, incluso no importa si caigo preso automáticamente como terminaron cayendo 4, que están siendo indagados en este momento. Porque te digo más, yo no creo, Mariana, y los investigadores tampoco creen, que ese robo haya sido ideado y ejecutado por ellas solas. Lo que creen es que ellas fueron, a ver cómo decirlo, víctimas de otra persona también. las sí. ejecutoras, o por lo menos el señuelo, porque acá lo que sobrevuela es la modalidad viuda negra. De alguien que las usó. O sea, alguien sabía que esta persona que después la termina asesinando tenía en ese momento determinada cantidad de Son dinero las de primeras sustancias. víctimas, Y las pero son usan, las víctimas por más supuesto, fáciles. las usaron a ellas como señuelo para después robar. Ahora, es muy tremendo. Y ahora lo que las está termina, sucediendo. lo pagaron ellas. Además de la muerte y del horror que han vivido estas 3 chicas, es muy terrible y reflejo de la sociedad y el momento que vivimos, lo que está pasando con gente que dice eran viudas negras, se metieron con narcos, Claro. hay una intención Como si de por eso se merecieran, ¿no? responsabilizarlas a ella como si por eso se Semejante merecieran. final. Y ni hablar con el tema de la prostitución, ¿no? Que Ni hablar. realmente es, parece, esto es terrible, ¿no? No se puede ni juzgar nada, ¿qué? Porque no importa, son mujeres, son personas, o sea, es Mucha una gente locura. justificando semejante horror, por eso, y bueno, si se metieron ahí. No, claro, una locura. Vamos a hablar con Raúl Torre. Raúl, ¿estás ahí? Encantada de saludarte, Raúl. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. ¿Cuál es tu lectura de este caso?
Bueno, coincido en parte con todo lo que han estado diciendo hasta ahora. Tengo respetuosamente, un tema particular con el tema del femicidio. El femicidio o feminicidio en su caso, que son calificaciones criminológicas, hablan básicamente de dos actitudes: cuando se mata a una mujer en el marco de violencia de género, o cuando la muerte de una mujer sobreviene exclusivamente por su condición de mujer. Si a este último caso es al que refieren, la calificación criminológica está bien. Si no, estaríamos ante un crimen horrendo, por cierto, donde la víctima podía haber sido una mujer, un hombre o cualquiera. No sé en qué sentido están abordando. Pero lamentablemente escuchamos que siempre son mujeres, Raúl. Sí, pero claro, bueno, a mí me tocó ser jefe del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas y he tenido cientos de homicidios de ambos sexos y de los terceros sexos también, ¿no es cierto? Pero esto de disciplinar, esto de mostrar lo que puede suceder, eligen a 3 mujeres, una menor. En este caso particular, claramente sí. Pero lo han hecho, mirá, los ajustes de cuentas que nosotros tenemos en el mundo narco son cientos. Acá el detalle más importante, que es el caso de que estas chicas son explotadas sexualmente. Inclusive una de ellas claramente abusada porque es menor de edad, ¿verdad? El fenómeno social que estamos visualizando con este caso es precisamente la prostitución. Las prostitutas, las trabajadoras sexuales, son víctimas extremadamente vulnerables en el medio social. De hecho, nosotros las calificamos como víctimas determinadas, porque son blanco de muchísima cantidad de delitos. Este caso, por el estrépito fori que tiene, tratándose de un triple homicidio, claramente arrastra toda una opinión pública nacional. Pero si ustedes supieran cotidianamente, estas chicas, la cantidad de delitos que sufren, del que son víctimas, golpes, malos tratos, terrible, torturas, en este caso con un fin determinado, habitualmente, porque ¿qué pasa? A una señora que va caminando por la calle, si yo paso y le toco bocina con mi automóvil, no va a venir al auto a meterse adentro. Lamentablemente ellas sí lo hacen, producto de la sin saber quién es la persona socioeconómica. Claro que sí, expuestas. Y van e ingresan a un mundo desconocido. Fíjate, Martín, que estas chicas, el viernes a la noche, a 100 metros de esa estación de servicio, en La Tablada, ingresaron a un mundo desconocido que terminó en Florencio Varela, en una semisepultura criminal, donde atravesaron, como Martín lo describió, no voy a volver sobre eso, todo ese periplo, hasta el momento en que son encontrados sus cadáveres. Yo creo que es algo que no se está hablando en este ámbito que nos está, o en esta circunstancia que nos está tocando atravesar, pero que nosotros lo venimos mencionando ya hace muchos años, de lo que conocemos como víctimas determinadas, y que la sociedad no las protege. Fíjate que yo no digo el Estado, la sociedad tampoco las protege. Cuando nosotros hablamos de otras víctimas determinadas, los niños que son víctimas del abuso infantil, los ancianos que son víctimas de los delitos contra la propiedad, nosotros le reclamamos al Estado, que lo que no está mal, pero no existe solamente el Estado aquí, la sociedad toda. Mirá, yo que me he ocupado hace muchos años ya de trabajar sobre los crímenes donde las mujeres son víctimas precisamente, estudiaba la política de tolerancia cero en Nueva York, donde se le destinó tantos recursos a prevenir los delitos de violencia doméstica como a la narcocriminalidad, no estoy exagerando. Yo siempre explico cuando doy clases en la universidad que nosotros la muerte de una mujer la calificamos de alguna manera como crímenes intramuro, crímenes puertas adentro, donde pareciera que el Estado, la sociedad no tiene que estar presente o no le incumbe, porque es un problema que llaman privado, cuando en realidad el verdadero compromiso es de todos nosotros. La lectura no es fulano mató a la mujer, o como en este caso fulano mató a 3 chicas. Lo que de alguna manera instala Rudolph Giuliani en la política de tolerancia cero en la ciudad de Nueva York es: están matando a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestras hijas. La sociedad tiene que comprometerse también. Estas chicas que estaban en semejante estado de vulnerabilidad,
Porque ahora culpamos a los narcos, indudablemente son los autores materiales, ya tenemos a los partícipes detenidos, alguno de ellos ya ha confesado, y estamos buscando a los autores materiales, al autor intelectual y a los sicarios. Pero ¿cómo llegamos a esto? La sociedad no tiene absolutamente nada que ver con esto. Disculpame esta catarsis, esta pequeña reflexión, porque a mí realmente me genera cierta indignación esto. Más allá de la técnica criminalística y criminológica... Sí, pero la gente que te está mirando, Raúl, quieren... piensa, ¿y yo qué hice de malo? ¿Por qué soy responsable de esto? Creo que, Raúl, a lo que vos apuntás es a que deberíamos hablar mucho más de prostitución. Entiendo que... Cada uno desde su ámbito. Sí, por supuesto. Sí, a mí me hizo reflexionar muchísimo el hecho de que esta chica hubiera dado esta entrevista y que a la vista de todos nosotros en televisión, una nena de 15 años estuviera contando su realidad, ¿no? De cómo se prostituía, de cuánto cobraba, de cómo hacía, de por qué estaba parada en esa esquina y todo, con semejante liviandad. Y todos lo miramos y dijimos, qué horror, qué horror, qué horror. No tenía 15 años, dijo que tenía 20, pero lo hizo abiertamente. Y aparte ¿no? con una voz, Mariana, cuando vos la escuchás, una voz de nena tenía. Y saber que esa misma nena fue torturada, asesinada y todo lo que vivió, y ni vamos a relatar los detalles, realmente provoca una reflexión más allá de lo narco y más allá del ajuste de cuentas y todo, ¿no es cierto? Porque eso pasó en la tele, o sea, lo vimos todos, sucede todos los días en la calle. Y que echa luz sobre las posibilidades que tienen hoy en general las adolescentes y las mujeres jóvenes y no tan jóvenes también, porque este es el punto también central para las mujeres. Nadie quiere ser prostituta, nadie tiene ganas de pararse ahí. Bueno, ahí hay ustedes saben que esa es una discusión, discúlpenme, pero es una discusión gigantesca y para nada saldada, la de si se quiere o no se quiere. En el caso de una menor, estamos ante una menor. Y es lo primero que tenemos que decir. Estamos ante una menor que no estaba escolarizada y que efectivamente, si tuvo prostituyentes, fueron explotadores sexuales, porque era una menor. A diferencia de las otras dos. Pero aclaremos esto. Si hay explotadores sexuales, eso es un delito gravísimo. Total, que es trata. Claro. Si alguien se benefició, muy bien. Pero yo ahí es donde hay que ir. Quiero, si me permiten, hacer un ejercicio que hago en la facultad. ¿Me das un minuto, Mariana? ¿Puede ser? Dale. Mira, supongamos que hoy termina el programa Mariana y nos vamos todos a alguna pizzería importante a comer pizza, todos juntos, los que estamos aquí en este momento en el piso y yo. Y cuando estamos comiendo en la pizza, cuando estamos cenando, entran 4 individuos con pistola. Estamos en una pizzería en zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Entran 4 tipos con arma de fuego y nos roban a todos. Nos golpean, nos sacan los celulares, el dinero, las alhajas, los relojes. ¿Es un escándalo para la seguridad pública o no? Si estamos en zona céntrica de la ciudad. Sí, claro que sí, ¿no? Mañana van a estar todos los medios televisivos, radiales, van a estar todos los móviles con sus antenas satelitales. ¿Eso es así? Sí. Bien, ahora yo les pregunto, si el dueño de esa pizzería esta noche mata a la mujer y le aplica 40 puñaladas, ¿es un escándalo para la seguridad pública? No. No tanto como el robo, robo, es algo que sucedió en un ámbito absolutamente privado. No. Puede ser atractivo como noticia, pero no es un escándalo para la seguridad pública. No le vamos a pedir explicación al comisario, no le vamos a pedir explicación al ministro. Bueno, pero acá es donde apuntás, Raúl, es a la violencia machista naturalizada, ¿no es cierto? En algún punto, me parece. Al compromiso de la sociedad, Mariana. Porque, ¿qué es lo que diríamos? El dueño de la pizzería mató a la mujer. End of story, fin de la historia. Y en realidad, el homicidio, femicidio en este caso, es infinitamente más grave que el robo de nuestros relojes o nuestras billeteras, ¿no es cierto? Sí, bueno, este es el compromiso que de alguna manera no hemos podido lograr, y es por eso, este hecho es tremendo, es gravísimo, pero es por eso que no nos olvidemos que tenemos una mujer muerta cada 30 horas en la República Argentina, y esa cifra viene en aumento de manera vertiginosa y jamás ha decrecido. Año por año va en aumento, y es más, algunas organizaciones feministas dan cifras superiores porque hay mucha información que muchas veces no accede al ámbito público, ¿no? Sí, Martín. Quería preguntarte, volviendo al caso puntual, Raúl, vos que tenés tanta experiencia en escenas del crimen, etcétera, etcétera, la metodología del crimen, y más allá de los detalles, que por supuesto no los vamos a repetir y no es a donde apunto, sino esa cómo se hizo y qué hicieron después con Lara, con Brenda y con Morena,
que por lo que me dicen a mí, lo contaba recién, no estaban tan escondidas, sino que había como una intención de que esto se conozca sumado a lo del Instagram. Ese conjunto de cosas, ¿a vos qué te da a pensar? No, a ver, nosotros hechos de extrema violencia hemos tenido, con torturas hemos tenido, yo he tenido casos donde se han disparado de a un disparo por vez, una rodilla, he tenido muchos hechos cruentos vinculados a la narcocriminalidad. No nos olvidemos que tuvimos el cuádruple femicidio de La Plata, que tuvimos el triple crimen de Chipolletti, el General Rodríguez. Bueno, el triple General Rodríguez eran hombres. Yo hago analogía donde hemos tenido solamente mujeres, ¿no es cierto? Está bien. Los dos triple crímenes, uno de ellos me tocó participar por encargo del Superior Tribunal de Río Negro, que fue el triple crimen de Chipolletti, donde una de las víctimas era prácticamente una niña también, y las otras eran chiquitas muy jóvenes, por cierto, algo muy parecido a este esquema físico que estamos viendo hoy. Este caso es particular porque donde nosotros la violencia la narcocriminalidad la estamos visto dirigida contra mujeres. Por eso yo escucho la calificación de femicidio, porque la estamos viendo curiosamente dirigida contra víctimas muy jóvenes y del sexo femenino. Y tenemos otro fenómeno que se da. Antes, el crimen, que siempre ha seducido a la sociedad argentina, siempre. Fíjense que si en este momento nosotros hiciéramos un zapping por todos los canales, seguramente se está tratando este tema. Aparte de la mediatización, hoy en día tiene otro fenómeno que es la virtualización, que son las redes sociales. Y por primera vez, esto sí lo admito, con Martín hablamos hoy a la mañana temprano, a ver qué casos análogos habíamos tenido en Argentina, pero en ningún caso habíamos visto esta virtualización que sí hemos visto. En vivo. Esto no lo viste nunca. Sí, pero lo hemos visto en ejecuciones en las favelas brasileras, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia y lo vemos habitualmente, con mucha más cantidad de casos en México, pero nunca en nuestro medio, ¿verdad? Claramente, yo no voy a describir más las circunstancias porque Martín ha sido absolutamente claro, es como el individuo el autor intelectual que está siendo buscado, está identificado y se procura su captura en este momento, lo que ha pretendido es dar un escarmiento. Yo creo que la palabra correcta es esta. Pretendido dar un escarmiento por él haber sido víctima, cosa que para su, entre comillas, honor o hombría, o como lo quieran llamar, no puede tolerar, ¿verdad? Y hemos llegado a esto, a filmar los tormentos por lo que fue a lo que fue sometida, ¿Vos crees entonces que si el robo hubiese sido cometido por hombres, es contrafáctico, ¿no? Pero por ahí no pasaba lo mismo, o sea, por ahí el final no tenía las mismas características en cuanto a la tortura, etcétera, etcétera? Yo sin duda le doy la derecha a Mariana, yo creo que hay una actitud machista acá, indudablemente. Esto es una cuestión de machismo, de que una chiquita, una niña, le haya podido, ya a esta altura de público notorio que hubo alguna sustracción, que a lo mejor no es tan importante. Y hay que ver si la sustracción la hicieron ellas o alguien para quien ellas trabajan. Es que esa es y la venganza sea a través de ellas. Bueno, claro, eso es más allá de lo que digan los códigos en la Argentina, de lo que indique la ley, Mariana, otras ciencias sociales que trabajan los femicidios lo vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Los problemas, los conflictos, las trifulcas entre los hombres las pagan las mujeres. Sí. Son las primeras víctimas de conflictos que en general tienen hombres contra hombres, pero siempre es más fácil y está más al alcance de la mano matar a las mujeres. Estaba pensando mientras... Y aparte, hay una realidad, esto lo hacen hombres. Exacto, además es eso. Concreta. Son los hombres los que lo hacen. Por supuesto, hay mujeres que asesinan, lo decimos. Bueno, sí, pero todo lo que están... Son los hombres. Pero esta industria, cuyas estadísticas acaba de volver a compartir recién de manera impecable Raúl, esta industria del crimen organizado que es la cultura femicida también, tiene estos números, no han cesado, vienen creciendo, no importa quién gobierne, en esto quiero ser especialmente enfático, no importa quién gobierne, importa sí qué robustecimiento institucional tenés, ¿no? Esto sí es importante. ¿Qué políticas, ¿qué políticas se aplican para...? Tenemos el Poder Judicial, ¿eh? No hay más nada. Toda moneda tiene dos caras, ¿no? Nosotros venimos asistiendo desde hace varias décadas de la juvenilización delictiva. Sí. Hoy no estamos asombrados de los motochorros. Pero sin ir más lejos, la persona que están buscando como responsable principal es una persona muy joven, es un hombre joven. Sí, también. Sí, no, sí, o sea,
No es que Por estamos- eso, la 23 juvenilización años. 23 delictiva, pero años. mucho cuidado. Yo digo que la moneda tiene dos caras porque hoy hay feminización delictiva también, ¿eh? Sí, sí. Hay mujeres que forman parte. No nos olvidemos que de los primeros detenidos hay 2 que son mujeres, ¿eh? Sí, Y limpiando. muy jóvenes también. Limpiando la Y muy sangre. jóvenes. 2 mujeres. Que son partícipes, ¿eh? Y muy jóvenes también, y creo que hay otras mujeres cuya captura se procura. A ver, No, acá no estamos poniendo las mujeres son buenas, los hombres son malos. O sea, es una simplificación, o sea, obviamente. Es una lectura del comportamiento criminológico de nuestra sociedad. Esta es la lectura que nosotros tenemos que hacer, y por supuesto la virtualización, que es una... Hoy en la facultad, dando clases, nosotros que siempre le hemos prestado atención a la mediatización porque fomenta las conductas de imitación criminal, cualquier nuevo modus operandi que aparece y aprende. se da como noticia, El automáticamente copycat. es imitado. Claro, el copycat, como llaman los Qué americanos. interesante esto, ¿no? Sí, Qué sí, sí. interesante. Hay Bueno. Sí, Florencia. importante de toda esta causa que refuerza el argumento que están diciendo ustedes. Pensemos que las víctimas eran mujeres, jóvenes, humildes, trabajadoras sexual, que dentro de todo este sistema son completamente descartables. ¿Por qué se movieron con tanta impunidad? Porque generalmente estos casos terminan pasando desapercibidos, ¿no? Si vamos a que, por suerte, intervino la prensa, quizás hasta el día de hoy no tendríamos responsables en esto. Tengo varios casos que investigué en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en los cuales desaparecieron chicas y se saben que están dentro de lo que son las carpetas de casas de quien estaba sindicado como quien los había hecho desaparecer, y hasta el día de hoy no se sabe. Esto es algo que realmente es histórico, y generalmente con trabajadoras sexuales y en muchos casos con extranjeras. Llama la atención igual que hayan entrado en esa casa y hayan agarrado en el momento a esta gente limpiando la sangre, ¿no? Lo que pasa es que también, ¿cómo llegaron ahí? Sí. Se lo cuento brevemente, comparto con Raúl, que me parece que tiene la misma información. Que también es curioso, porque yo te había dicho, Mariana, cuando van con la tracker blanca, las 3 chicas y el hombre que las pasa a buscar, pasan primero por la 1114, ahí hay 2 impactos de celular del teléfono de Lara, evidentemente ahí tenían el celular, por lo menos ella al menos tenía su celular. Después van a Florencio Varela, ahí hay otro impacto más de celular. No sabemos quién lo utilizó, porque por ahí ya no era Lara la que lo utilizaba el celular, y gracias a eso se acercan, pero como la antena no es precisa, la policía trabaja sobre un radio Claro. de 10 cuadras. Claro. Y ahí, como la policía, el comisario, conocen la zona, empiezan a descartar hasta que se acercan a esa casa que tenía olor a cloro y lavandina, y los vecinos también se dan Saben. cuenta, ¿saben? Cuando Ahora, vos ¿cómo preguntás... te explica que esa casa hoy no esté con una consigna policial? Hoy veía los medios parados en la casa y había un perro adentro. Probablemente terminaron las... No sé qué opina Raúl, pero probablemente porque... Pero es normal eso, Raúl. Agotaron las pericia medidas, de policía claro. científica. Ahora, hay una serie de elementos que son de prueba, que son indiscutibles. Ahora se puede reensamblar el escenario. Efectivamente llegan ahí por el impacto de los celulares, pero a la vez, cuando entrecruzan los celulares, ya tienen también los de la contraparte, los celulares de los criminales. Y Claro. a su vez las redes que generan esos celulares, que hoy en día en cibercrimen es uno de los elementos primarios que tenemos para la indagación. Uno, para que... se conoce la hora de la muerte a través de los cronotanatodiagnósticos que dan a la madrugada del día... Entre las 2 y las 3 del día sábado. Exactamente, la madrugada del día sábado. Pero, por ejemplo, sabemos que uno de los autores del hecho va a un kiosco a comprar cerveza Muy cierto. y tiene la mano cortada. Sí. Cuando se utilizan armas blancas, como es el caso, particularmente en el caso de la niña más joven, se ha sobreutilizado las armas blancas, en una de las otras chicas también, no voy a entrar en detalles. Es que son porque terribles, de lo más- realmente no... de lo más desagradables, pero él se autolesiona también. Que es Y un mancha los fenómeno que, ¿saben billetes, ustedes? Raúl, y mancha los Lo billetes. vemos con su propia sangre. Claro. ¿Saben no lo ustedes puede que es un fenómeno que vemos en los femicidios siempre? En los femicidios. Claro, Que la inmensa los mayoría de victimarios ellos son- quedan lastimados, sí. Quedan con las manos, Mm. lastimadas. Por eso cuando vamos al escenario de un crimen femicida, lo primero que hacemos es preservar toda la sangre, porque no solamente es de la víctima, sino muchas veces del victimario, ¿verdad?
Es terrible, realmente todos los detalles, cada vez conocemos más de este caso. Sí, Tati. Le quería preguntar a Raúl porque recién habló de escarmiento y ahí me parece que hay un punto muy interesante para entender. ¿Era más importante acá el mostrar al resto, no se metan conmigo, que la propia venganza a riesgo incluso de exponer su libertad? Porque digamos que hemos visto situaciones de estas en donde se asesina a personas y tardamos meses en encontrar los cuerpos o encontrar alguna pista. Acá estaba todo dado para que se supiera lo que pasó. Mucho cuidado, un detalle solo entre paréntesis, mucho cuidado que la violencia narco, particularmente en la villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha generado una multiplicidad de víctimas. En algún caso, pluralidad de víctimas. Yo tengo algunos casos registrados de 3 o 4 personas muertas en un solo hecho. Yo creo que el criminal siempre tiene el síndrome de la inmortalidad. ¿Qué es el síndrome de la inmortalidad? El criminal siempre piensa que va a ser impune. Si no, no cometería delitos. Siempre piensa que no cometería delitos. Por eso, después de haber caído preso 40 veces, sale nuevamente en libertad y dice, esta vez no me van a detener. A ese síndrome de inmortalidad es lo que hace que exista la reincidencia permanente. En función de ese síndrome de impunidad, vamos a llamarlo, nosotros lo relacionamos con el síndrome de inmortalidad que tenemos todos los seres humanos que creemos que somos inmortales. Ellos creen que nunca van a ir presos. Este individuo comete estos hechos con la convicción de que va a ser impune, porque maneja indudablemente un esquema de poder. Un esquema de poder como muchas veces manejan los mini estados, solamente que no tiene territorio. Sí. Aunque algún territorio, por cierto, tiene, porque alguna zona geográfica muy clara es de su dominio, pero ese individuo cree que él, por ese esquema de poder que maneja, no va a ser detenido, no se le va a reprochar el hecho penalmente, y no nos olvidemos que estos individuos actúan, la inmensa mayoría, bajo la influencia ellos mismos de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Claro. Lo que también les da un aumento exponencial de ese síndrome de impunidad o de inmortalidad. Pero acá si seguimos un poco la línea de investigación, hay un autor intelectual y después están los autores materiales, ¿no es cierto? Es lo que se cree. Y estos últimos detenidos que han sido indagados hoy, que son partícipes en todo el evento. No sabemos en qué parte, o sea, sabemos que estaban ahí, no sabemos si estuvieron durante estar ahí la tortura. Colaborar en eliminar la evidencia forense, en procurar la impunidad mediante la desaparición de los cadáveres, todos van a ir a juicio como partícipes necesarios y por lo tanto van a tener el mismo reproche penal que el que encargó estos, porque son homicidios por encargo, que están agravados en el artículo 80 del Código Penal. Primero, el ensañamiento por matar, hacer sufrir en demasía a las víctimas. Esto es una calificación específica. Luego, por crímenes causa. 2 chicas son llevadas a la muerte para encubrir el primer homicidio, que es sobre el que está la pretendida venganza. Ya tenemos otra calificación del artículo 80, el acuerdo premeditado, otra calificación del artículo 80, así que aquí no cabe otra concepción que prisión o reclusión perpetua. Ahora, hay algo que no me termina, vos por ahí con la información que tenés, Raúl, lo podemos compartir. Evidentemente hay un ensañamiento, lo decías vos recién, contra la más chica, contra Lara. Sí. Menos fue la más torturada. Fue la más torturada. Y dicen que fue la que última murió, ¿no es cierto? O sea, que la hicieron ver la tortura de las otras dos. Muy probablemente. Ahora, las otras dos están ahí porque probablemente Lara dijo, si voy yo, vienen mis amigas también, algo por el estilo, o las otras dos también participaron de la venganza o fueron objetivo de esa venganza. Raúl, ¿vos qué opinás? Yo no te puedo contestar con inteligencia, Martín, porque todavía es muy primario el estadio de la investigación. Es probable. A ver, hemos pensado también, porque hemos estado reunidos ayer a la tarde con muchos profesionales de la ciencia forense, psiquiatras forenses, psicólogos forenses, etcétera, y la idea originalmente fue cometer los homicidios, o simplemente se pretendía dar un castigo y se pasaron en el castigo llevando a la chica a la muerte. También es posible. Por eso, todo lo que digamos en este sentido
Todavía es especulación, habría que esperar que a ver, sé que han estado declarando los imputados, esto no es mala noticia, al contrario, es buena. ¿Hablaron? No va a haber aquí ninguna suerte de testigo privilegiado con alguna reducción de pena, ni mucho menos. No, seguramente no. Por lo tanto, creo que vamos a empezar a completar estos interrogantes que de alguna manera y a tenemos. Esta gente... te interrumpo un segundo, Raúl, porque quiero ir al móvil y está Juan allí justamente en el velatorio. Juan, ¿me escuchás? Mariana, sí, buenas tardes para vos, para todos ahí en el piso. Sí, estamos aquí en la calle Monseñor Bufano, en San Justo, donde, bueno, en estos momentos, ya hace poco más de una hora, comenzó este velatorio para despedir a Brenda y a Morena, de 20 años, primas, ellas. Y bueno, imagínense la situación que se vive acá, ¿no? Mucha gente de la zona. Este lugar está muy cerca de donde fueron vistas por última vez y por donde ellas también vivían. Y bueno, miren toda la cantidad de gente que hay presente en estos momentos. Su abuelo, uno de los más consternados también, que es el que habló con la prensa casi siempre estos últimos días. Su primo también lo vimos muy mal, que fue uno de los pocos que también habló. Hubo algo que llamó la atención, que es como una, no sé, como una bronca, ¿no? Con la otra familia, algo porque que los enfrenta, ¿no? Hay un posteo de la hermana de Lara. En realidad hay una acusación, corregime Juan si me equivoco, hay una acusación, creo como que la familia de Brenda y Morena consideran que la hermana, o sea, hubo una parte... La hermana mayor de Lara. Que la hermana mayor de Lara habría entregado información para que se cometa esto. Eso es algo que ellos... que ellos dicen, y la propia hermana hoy postea y dice... ¿Cómo yo voy a entregar a mi hermana, etcétera? Y además es la persona que tirotearon, ¿no? Porque tirotearon la casa de la hermana. Exactamente, gritando el nombre de la hermana, ¿no? La verdad estamos viendo las imágenes, me imagino la familia destruida. Me llama, hoy miraba temprano, ¿no? Que se iba juntando la gente, la presencia de chicas chiquitas, ¿no? Me llama mucho la atención eso. ¿Qué se les explica? ¿Qué se les dice, ¿no? A estas nenas que quizás son hasta familiares. Es muy fuerte, realmente. De hecho, Federico, el primo, hoy que habló junto al abuelo, que eran las personas más consternadas o que tomaron la palabra, hablan de que era una familia muy grande y que había muchas chicas 30 nietos tiene. En la familia, 30 nietos. 30 nietos. Y es indignante leer comentarios cuando dicen y que no hacían nada porque las chicas trabajaban de prostitutas y realmente tenemos que tener una empatía distinta, no tenemos que aprender a no juzgar. Todas las víctimas merecen justicia. No hay víctimas que merecen más justicia que otras. Esa es la realidad, ¿no? Así que en esto tenemos que estar todos unidos, en que esto se tiene que esclarecer y tienen que caer los responsables. Esto es un dolor inmenso para la familia y para la sociedad también. Es muy cruel lo que hicieron. Es muy fuerte. No podemos ser indiferentes a esto. Y perdón, cosas que antes decíamos pasó en Colombia, pasó en México, después lo vimos más cerca en Rosario. Esto pasó a 15 minutos del Obelisco, Mariana. Sí. Antes decíamos, bueno, pasa lejos, pasa en otros países, en otras Este es el presente argentino. Ahora 15 minutos del Obelisco. Es importante señalarlo también, no dejar de pronunciar los nombres de los responsables, porque estamos muy acostumbrados y lo bien que hacemos, hemos aprendido a nombrar a las víctimas, a levantar sus nombres, a no olvidarnos. También no nos olvidemos de quienes perpetran estos crímenes, de estos femicidas, de sus nombres, quiénes son y cómo actúan. Y por otro lado, porque Raúl de la Torre recién lo decía, puntualizaba esto Mariana y me parece importante, buena parte de esta historia se desarrolla en las redes sociales. Hoy el terrorismo transmite sus crímenes también a través de las redes sociales. Lo estamos viendo efectivamente con tantos focos bélicos en el mundo en este momento. Y muchas veces estas chicas, no solamente chicas, chicos también, es en TikTok que aprenden modalidades de salvación, de supuesta superación económica. También es en las redes sociales en donde muchas veces se promocionan formas encubiertas o no tan encubiertas de vivir de la prostitución, independientemente, insisto, de la discusión que nos despierte eso o no. Quiero decir, estamos en un presente en donde efectivamente es en TikTok, es en Instagram y en tantas otras, en donde los adolescentes en general, las chicas de 20 años o más en general, encuentran
posibles soluciones de vida, porque si no, para el grupo poblacional que estas 3 víctimas integran, Mariana, el presente argentino tiene un único destino en buena medida, que es que sean trabajadoras de casas particulares, que por supuesto es un trabajo dignísimo, pero también es un trabajo muy mal pago, es el peor y el más feminizado de todos, porque no lo llevan adelante en general hombres, no vemos hombres trabajando en casas particulares, es un trabajo eminentemente feminizado y muchas de ellas no quieren, efectivamente. Esto está trabajadísimo por un montón de cientistas sociales, por un montón de corrientes feministas. Entonces, es tan complejo este crimen, es tan compleja esta historia, abre realmente tantas aristas sí, que no se puede tener una respuesta simple, de la misma manera que no se puede atribuir simplemente a ninguna gestión de gobierno. En esto quiero ser muy enfático, porque son procesos más subterráneos, que vienen de larga data y que efectivamente es a partir de sucesos así como eclosionan. Pero no podemos ser tan simplones y tan reduccionistas de querer atribuírselo a alguien puntual. Lo que sí es cierto hoy es que pareciera haber cero política al respecto de la concientización. Dependemos nada más que del Poder Judicial. Una vez más lo digo. Franco, Y aparte, el Poder Judicial lo que hace es castigar una vez que ya sucedió. Exacto, además. El Poder Judicial no previene. No previene, y esto es importantísimo, claro. Entonces, digo, ¿cómo queremos seguir adelante en la lucha para contrarrestar la violencia machista? ¿Cómo queremos seguir adelante si efectivamente los números son los que ya se dijeron en este programa, que son, y los podemos decir 1000 veces más? También ¿Cómo? es cierto... Perdón, Franco. No, es eso, sencillamente es una pregunta que quiero instalar, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer? Porque efectivamente las herramientas que tuvimos antes en otros momentos de la historia política argentina no alcanzaron, y quiero ser enfático, no alcanzaron, estuvieron lejos de ser suficientes, y hasta tuvimos un presidente que hoy está investigado por golpear a su mujer. Llevado a juicio. Exactamente. Entonces, no alcanzó ninguna herramienta. ¿Cómo queremos seguir? ¿Con cero política, como estamos en este momento? Y hoy se la sigue señalando sobre todo a la madre de Brenda, a la tía de Lara, que se la señalan como las personas que ayudaban a su hija y a su sobrina a ejercer la prostitución. Digo, en vez, hay 3 chicas muertas No es el tema hoy, y ¿no? se señala... Es otra charla esta, ¿no? Por eso digo, por eso hablo de la complejidad. ¿Cómo se también. desvía? A Pero eso me por refiero. eso hablo de la complejidad también, porque a veces hablamos de la prostitución con una ajenidad, como si no formara efectivamente parte del presente. Lo que pasa es que el espectro es muy amplio. Una cosa es estar haciendo OnlyFans en tu casa, como hacen un montón de chicas y chicos jóvenes en el mundo entero y también en la Argentina, y eso es trabajo sexual. Otra cosa muy distinta es estar en la tablada en estas condiciones. Otra cosa muy distinta es estar en Plaza Constitución en este momento. Otra cosa muy distinta es la denominada prostitución VIP. Algún día el mundo del espectáculo tiene que reflexionar sobre esto fuertemente. Cosa distinta, claro. Voy a interrumpir un segundito, tengo algunos compromisos comerciales y también tenemos que meter la pauta porque justamente se vienen las elecciones, así que hay que respetar ese horario, pero enseguida continuamos con este debate, podríamos decir, no sé si esta reflexión, no sé ya cómo llamarlo. Todos los días en Rodó tenés 18 cuotas sin interés, todos los productos con Banco Nación. No tenés la tarjeta Nación, vas a cualquier sucursal Rodó y la sacás en el momento. Le mando un saludo muy grande a la gente de Rodó. Vení a Rodó y compra siempre al mejor precio. Y ahora en 18 cuotas sin interés con tu tarjeta del Banco Nación. ¿No tenés tu tarjeta Nación? No hay problema. En minutos la podés sacar en nuestras sucursales para poder comprar en 18 cuotas sin interés desde la app BNA+, o en rodó.com.ar. Enseguida vuelvo con Raúl Torres también, que lo dejamos ahí. Enseguida vuelvo con vos, Raúl, ¿eh? Cuando asoman los primeros dientes, tu hijo siente molestia e irritabilidad. Para aliviarlo, recomendamos Muelita Pediátrico. De fácil aplicación y con un agradable sabor a frutilla. Con Muelita Pediátrico, enseñale a sonreír desde chiquito. ¿Querés vivir un fin de semana tranquilo, en silencio, sin ruidos? Bueno, este no es el lugar. Llegan los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000 a disputar el Gran Premio IPF Infinia. La carrera más exigente de la categoría y la más potente de Sudamérica. Vení el 26, 27 y 28 de septiembre al Autódromo Oscar Gálvez y disfruta de un fin de semana a puro fierro. Muchas gracias. ¿Estás aburrido de la rutina? Telecentro te trae todas las apps y el entretenimiento que querés con el Deco 4K con tecnología Android TV. Más internet de 1000 megas, mira. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro con tecnología Android TV, disfruta de películas, series, juegos y mucho más a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos.
Nos vamos a una pausa muy rápida, enseguida continuamos, Raúl, con vos. No te vayas de nuestro móvil, que enseguida volvemos. Acá estamos de regreso. Este Día de la Madre, haceme caso y sorprendela con el regalo ideal, el termoeléctrico Té Mate de Kanji, ideal para esos momentos con calma. Té Mate de Kanji, te cierra por todos lados. Te mima, te espera, te acompaña, te hace reír. Té Mate de Kanji es un gran, pero gran regalo para mamá. A veces no sabemos lo que nos puede dar alergia, lo que sí sabemos es cómo aliviarla. Llegó Coltix Alerx, nuevo antialérgico ocular. Coltix, ojos frescos siempre. ¿Pudo identificar al sospechoso? Yo diría que es el gato. También podría ser el sillón, que está lleno de polvo. O las flores. A veces no sabemos qué nos puede dar alergia ocular. Lo que sí sabemos es cómo aliviarla. Llegó Coltix Alerx. Coltix, ojos frescos siempre. ¿Sufrís de artrosis, dolores y no te alcanza la plata? Arthrostop Té Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 1.000 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Arthrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 1.000 pesos el sobrecito de Arthrostop Té Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Si quieres reconciliarte con tu sueño, Melatol Plus, que tiene melatonina y extractos de origen natural. Porque con Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mira. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. Un tipo comiendo un pancho en la India, like. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. Voy nuevamente con Raúl, estamos tratando este caso que nos tiene a todos tan conmovidos, es poco, ¿no? En estupor realmente. Raúl, ¿en qué te gustaría hacer hincapié de lo que te llama la atención de esta investigación? No, me parece que no tenemos... Está sin sonido. Bueno, mientras tanto les cuento que estamos viendo imágenes. Mala mía. Perdón, Raúl, mientras tanto relato lo que estamos viendo en pantalla, que son las imágenes de la despedida de las chicas, ¿no? De los restos de Brenda, Morena y Lara. Y bueno, esos son las imágenes del dolor, de la familia, de los amigos. El desconsuelo, ¿no? El no entender. Mirá, veo a esa chiquita llorando y pienso, ¿no? Realmente... ¿Qué imaginarán para su propio futuro también, no? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada vez más, en serio. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué imagen de futuro? ¿Qué posibilidades de imaginar futuros estamos ofreciendo como sociedad, sobre todo y fundamentalmente para los jóvenes y para las jóvenes? Porque además no es solamente esto lo que les pasa. Por traer a colación otro tema que hemos abordado en más de una ocasión también en este programa, Mariana, es el sector que más sufre, por ejemplo, el suicidio en la Argentina, el sector joven. Entonces, decide quitarse la vida. Es mucho más ese sector el que lo sufre que otros sectores. Esa nena que estamos viendo posiblemente tenga la misma edad de Lara. Claro, exacto. Y el mensaje también, el mensaje también que hay en este tipo de ámbitos, sobre todo para los jóvenes, que llega muchas veces de las mismas personas o de los mismos ámbitos que ahora se está buscando como posibles asesinos de ellos, de la plata fácil, ¿no? Del dinero sencillo. No la cultura del trabajo, sino el dinero fácil con distintas actividades que nosotros las hemos mencionado muchas veces, ¿no? Se baja y se da ese mensaje, porque es verdad esto que decían de Lara, cuando vos la veías a Lara y cuando vos escuchás a Lara hablar en aquel móvil que le da a la Pehue, no la escuchás hablar como una persona que está
sufriendo una opresión de alguien que la está obligando, sino que ella decía, no, prefiero cobrar en dólares. Y eso no es culpa de la propia Lara, esa es culpa del entorno. No hablo de la familia, digo del entorno que la vive. Eso, ¿qué ven en las redes sociales respecto a eso de me cobrar refiero. en dólares? Otro tema abordadísimo, Mariana, en este programa tantas veces cuando pensamos en estafas o en casinos ilegales, cuando pensamos en oferta de dólares. Efectivamente, esto lo hemos abordado muchas veces y eso es lo que están ofreciendo permanentemente las redes sociales. Entonces, estamos ante un programa realmente muy complejo. Esta es una historia compleja que entrecruza muchos factores. Porque ese llanto que vemos no es solamente porque las mataron. No, claro. Es cómo las mataron. Exacto. O sea, es cómo murieron, ¿no? Saber que sufrieron de esa manera. Totalmente. Es tremendo. Yo lo que me pregunto, Mariana, es si Lara estaba viviendo ese presente a los 15 años, cómo fueron sus 12 años. Claro. ¿No? Y cómo fueron sus 9 años. Y qué tarde que estamos llegando para que exista una Lara, que existen cientos, lamentablemente, y que estemos perdiendo a los chicos tan chicos. O sea, ¿qué transcurrió en la vida de Lara, Tati, sumándome lo que vos Para decís? que sea una profesional para en que la a los calle. 15 se pare delante de una cámara y diga, prefiero cobrar en dólares. Bueno, y a mí me toca hablar con muchas mamás que piden ayuda para sus hijos y estamos llegando tarde a esas mamás y no está la ayuda que esas mamás necesitan para sus hijos. No, pero además, perdón, el empleo formal en la Argentina, para que no se nos asigne ningún tipo de favoritismo político, no crece desde el año 2011. Esto respondiendo un poco a la pregunta que instalaba Martín recién. Desde el año 2011, la Argentina no registra mayor cantidad de empleados y empleadas formales. Porque hay chicos que prefieren ser soldaditos, que prefieren ser prostitutas. No sé si es que prefieren. No, ojo pero con el no, prefieren. pero lo prefieren porque el ambiente que lo... O porque lo aprendieron, o porque, claro que sí. o porque es lo que tienen a mano, porque no ven otra salida. Está bien, pero digo lo prefieren porque no tienen a alguien que los obliga necesariamente a hacerlo, sino que tienen un entorno, redes sociales, amigos y demás, que la cultura que les inculcan o que tienen de chicos que aprenden es la de la plata fácil. Bueno, ahí entramos en la educación, ¿no? En la gran deuda que tenemos como país, porque es de la única manera que se puede progresar con educación. Raúl, querías agregar algo, te vi que querías apuntar algo del móvil. Y que coincido absolutamente lo que están conversando en el piso, que nosotros tenemos que distinguir dos formas de marginalidad que son distintas. Nosotros utilizamos la palabra marginalidad con mucha liviandad. Existe lo que se llama la marginalidad criminal o delincuencial y la marginalidad socioeconómica. El problema es cuando ambas se cruzan. Y es donde tenemos fenómenos como este al que estamos asistiendo. No perdamos de vista, por favor, estas chicas que cometen estas conductas. Yo tengo clarísimo que todo el mundo tiene el derecho de con su cuerpo hacer lo que quiera. Pero también tenemos que tener clarísimo en el estado de vulnerabilidad que se colocan estas chicas en este ejercicio. Yo respeto que en el estado de libertad y en el estado de derecho pueden hacer lo que quieran. Pero de alguna manera nosotros como sociedad tenemos que tratar, y coincido, la palabra es educación. Todo pasa por ahí. Muchas veces condiciona el medio. Dos prestigiosos criminólogos americanos, los mayores exponentes de la Escuela de Chicago, decían a fines del siglo XIX que el ámbito es el que de alguna manera compele al delito. Es cierto, claro. Es cierto. Pero si hay una educación adecuada, lo más probable es que esto no ocurra, ¿no? Y eso de la autonomía que apunta Raúl, Mariana, es central, porque efectivamente, si vamos a predicar la libertad de los cuerpos, la libertad en general vamos a predicar y vamos a tener que enseñar entonces y mucho, sobre todo en términos de educación emocional, qué significa gestionar la autonomía de un cuerpo. Porque efectivamente hay quienes pueden tomar esa decisión y quienes quieren querer vivir. Hay que conocer opciones para poder elegir. Pero exactamente, y hay que poder tener agencia sobre uno mismo, como suele decirse en filosofía y en ciencias sociales, ese agenciamiento, así se llama concretamente, para calibrar como corresponde esa autonomía y administrar como corresponde la libertad. Y después, por otro lado, el crecimiento del narcotráfico en el país, que obviamente es sumamente preocupante y ya nos pone al nivel de otros países que antes mirábamos de lejos y creíamos que nunca nos iba a pasar, ¿no? Bueno, hoy lo estamos viviendo. Y un dato que no lo mencionamos, pero Morena tenía un bebé.
Morena tenía un bebé. No sabía eso. Sí, creo que de 3 años, ¿no? Sí, no sé, sé que era un nene muy chiquito. Sí, sí. Un nene que se quedó sin mamá, además. Terrible, Dios mío. No, más detalles vamos conociendo, peor es la situación. Sí, lo contó su padre Lionel, que también hizo una declaración a los medios que tenía un mal vínculo con su hija. Su padre estuvo preso, salió hace 7 años. Y lo que le pedía a Morena es que le lleve todo el tiempo al hijo y no se lo llevaba por esta mala relación también que tenían. ¿Te gustaría, Florencia, sumar algo? No, que en realidad todo esto me parece que tiene una raíz sociológica muy importante, que tiene que ver con, hablábamos recién del camino que eligen los jóvenes, me parece que el mensaje que consumen los jóvenes es que, por ejemplo, no sé, cuando yo era chica veíamos que un médico ganaba muy bien, que era una profesión respetada, que podía salir del país, que podía comprarse una casa. Hoy en día quizás vemos a esas personas que son los influencers, personas que trabajan en OnlyFans. Me parece que de ahí viene la ambición personal de los jóvenes hoy en día, el no tener una certidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Ahora, ¿te parece? Porque a mí me preocupa un poco el camino que eligen o lo que prefieren. Yo no sé si están eligiendo realmente, porque claro, de nuevo para eso tenés que tener opciones. Tenés que tener opciones. ¿Hago esto o hago esto? Ahora, si no tenés opciones... Hoy estamos hablando de una adolescente de 15 y 2 de 20. A veces hablamos de gente más chica y... ¿no? Digo, cuando tu papá, cuando lo conociste ya estaba preso, cuando en tu casa consumían y te dieron de consumir o vendías para tu familia desde re chiquito, cuando es lo que conoces, ¿elegiste realmente? Bueno, me preocupa que pensemos que los adolescentes que delinquen están eligiendo el camino fácil. Yo no siento que estén eligiendo respecto a la el camino prostitución, fácil. quienes trabajamos diversidad sexual, eso lo vemos permanentemente, Mariana, en relación a la situación de las identidades trans, porque efectivamente hay muchas trabajadoras sexuales que afirman, sobre todo las más cercanas a la gremiación, al sindicato y demás, que afirman querer efectivamente realizar el trabajo que realizan. Estoy hablando de mujeres adultas, ¿no? En general, de mujeres adultas. Bien, perfecto. Las mujeres trans en general y las travestis en la Argentina no pueden elegir otro Es lo trabajo. que les quedó. Entonces, ese es un parteaguas en la discusión fenomenal respecto de la prostitución, porque ahí tenés efectivamente un límite específico. Luego habrá mujeres trans que sí elijan vivir del trabajo sexual, pero muchas otras no. Entonces, hay que poder siempre en estas discusiones ser muy preciso. Pero yo te lo específico. amplío al delito, no solo al trabajo claro. sexual. O sea, un chico de 8 años no elige ir al colegio, lo mandan o no lo mandan. Y cuando no te mandaron y lo que vos tenés a mano es el narcomenudeo y caes en eso, no lo elegiste. No. Sí, Raúl. También, para agregar el comentario que estaba haciendo, que me parece excelente y muy acertado, también las mujeres trans son víctimas determinadas. También tienen un alto grado de vulnerabilidad. Y con muchas un promedio veces, de vida de 35 años. No, hoy nuestra sociedad, que tiene la mente mucho más abierta que la tenía unos años atrás, en uno de mis libros, el de homicidios seriales, que creo que se los obsequié a ustedes cuando era columnista en el diario de Mariana. Libro. Hay uno de los capítulos, es el asesino de gays. También había hombres y mujeres que deseaban ocultar su sexualidad, no tienen todos la necesidad de extrovertirla, y por vivir ocultando su sexualidad eran víctimas de los más despiadados crímenes. Créanme lo que yo les digo. No, eso es así. Por eso, nosotros, claro. a nosotros nos asombra. Mi colección realmente es demoníaca, como decía el doctor Raffo, mi colección de imágenes es dantesca. Bueno, este caso, así como nos conmueve, imagínenlo muchas veces multiplicado, precisamente con lo que llamamos víctimas determinadas, como han sido estas chicas. Mucho cuidado, ¿eh? Gracias, Raúl. Muchas gracias. Ya te estaremos molestando de nuevo. Gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir contigo, con tu panel. Para nosotros también, y vamos a seguir este caso muy de cerca. Muchísimas gracias, Florencia, también por tu aporte. Ahora continuamos. Amigos, ¿quieren sentirse 9 veces mejor? El secreto lo tiene Collagen Full Life de Byderm Laboratorios, que le da 9 veces más energía a tu vida, 9 veces más radiante tu piel, 9 veces más fuerte tus cabellos, porque tiene 9 componentes, acá lo tengo, que lo hacen el colágeno bebible más completo del mercado. Descarga la app de Farmacia Setner y obtener el 10% en tu primera compra.
Collagen Full Life, 9 componentes con 9 beneficios para tu vida. 9 veces más radiante tu piel, más fuerte tu cabello y uñas, más energía a tu vida. Collagen Full Life, el colágeno más completo del mercado. Conseguilo en farmaciacenner.com.ar, líderes en dermocosmética. Empezó el Electro Sale en Frávega hasta el 30 de septiembre. Super liquidación con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovecha el Electro Sale en Frávega. Ya empezó el Electro Sale en Frávega y hay descuentos. Y también puedes aprovechar. Cuotas sin interés. Y envíos también. 24 horas, obvio. ¿Querés decir la fecha vos también? No, esa parte la dice el locutor. Del 24 al 30 de septiembre, Electro Sale en Frávega. Cuando hay dolor, necesitas rápida acción para aliviarlo lo antes posible. Vivita Forte Dolor, té caliente con la potencia del diclofenac y el paracetamol se disuelve al instante para calmar el dolor mucho más rápido. Actúa desde el primer sorbo con la calidez reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte Dolor té caliente, la nueva generación contra el dolor. A solo 500 pesos el sobre. Mira. Primero fue el comprimido, después la cápsula blanda, ahora Vivita Forte Dolor té caliente, disuelto inmediatamente, la tercera generación en analgésicos antiinflamatorios. Tiene máxima potencia y como lo tomas ya disuelto, actúa mucho más rápido, a solo 500 pesos el sobre. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con este caso que conmueve al país. Ya venimos. Ahora continuamos. Hay una provincia bonita argentina que lo tiene todo y podés visitarla en cualquier momento del año. ¿Ya descubriste cuál es? Playas, sierras, ríos, lagunas y pueblos rurales para disfrutar en la provincia de Buenos Aires. Más info en buenosaires.tour.ar. Muchas gracias. Gracias Sparkling por cuidarnos con el agua todos los días. Me encantan las latitas Sparkling. Y gracias a las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Nos podés seguir en la @lasmargaritas_ok. Sí, Martín, ¿qué pasó en la casa? Bueno, esto es muy interesante. En la casa de donde encontraron los cuerpos, exactamente, ¿no? En la casa de Florencio Varela, hoy más temprano, los móviles de televisión que estaban ahí en el lugar captaron cómo un hombre, mirá hasta dónde llega, ¿no? La marginalidad a veces, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Que un hombre decide entrar a robar a la casa en la cual se habían producido los 3 crímenes y se va en bicicleta con lo que había robado del fondo de la casa. Con los medios en la puerta. Con los medios en la puerta. Y sin la consigna policial que yo preguntaba, porque digo, ¿cómo puede ser que haya podido entrar? Bueno, yo pregunté eso. ¿Cómo puede ser? La realidad es así. Terminaron de hacer las pericias, ya no hay más nada para relevar en esa casa y le devolvieron la llave a los dueños, que en realidad están presos los dueños. Claro. A ver, en realidad no es que están, porque le estaban alquilando la casa. A los dueños originales le devuelven la llave. Los que estaban utilizando esa casa la estaban alquilando. Le devuelven la llave a los dueños originales, que en principio nada tienen que ver, pero la habían dejado abierta la casa. Y no hay más consigna policial porque no hay más nada que hacer. Estaba de vuelta la casa. Imagínense en la casa donde se cometieron esta aberración de delitos, entró alguien a robar. Entra un tipo a robar, se lleva del fondo unas cosas, se escapa en bicicleta, como vemos en las imágenes, como si nada, Mariana, después de haber entrado a robar una casa donde se produjo un triple crimen. Qué bárbaro. Y con todos los medios en la puerta, que eso es lo que más me sorprende. Y con todos los medios en la puerta. Otro dato también interesante, que lo arrojó la autopsia, que es la data de la muerte, es decir, cuándo los asesinaron, las asesinaron. Fue entre las 2 y las 3 de la mañana. Y esto tiene que ver con que la familia se quejó de la investigación judicial porque dicen que tardaron mucho. La realidad es que con esa data de muerte mucho no había para hacer porque apenas fueron 2 o 3 horas después de que ellas voluntariamente se subieron a la camioneta. Distinto hubiese sido si las hubiesen asesinado el martes, por ejemplo, o el miércoles. Ahí sí podemos echarle la culpa a la investigación o la policía tendría que dar alguna explicación. Pero ellas enseguida fueron trasladadas a ese lugar directo. Directo, o sea, fueron horas nada más. Para las 2 o 3 de la mañana ya habían muerto. No las hubieran podido Las 3, no las podrían haber salvado nunca. Porque tampoco es que en un principio las secuestran. Pero aparte esa es la prueba de que iban a matarlas. De que iban a matarlas. Ese era el objetivo. Claro, porque cuando no uno es que se precipitó. Totalmente. Cuando uno ve las imágenes de la rotonda de Crovara, cuando ellas se suben, nadie ve ahí una situación de secuestro. Claro. Se ve 3 chicas que suben a una camioneta. Exacto. Por lo tanto, no había mucho para hacer. Y esto que estamos viendo, ahí está, ¿ves? Son 3 chicas que se suben. Yo había dicho que Lara se subía en la parte de adelante. No, por lo que vemos en las imágenes, las 3 se suben en la parte de atrás. Si no veo mal en la cámara de vigilancia. Ahí no podés presumir que algo malo iba a pasar. No. Era imposible. Por lo tanto, la policía ahí no tenía mucho para hacer. Porque ya solo 2 horas después la terminaron asesinando. Esa camioneta
que luego fue encontrada prendida a fuego. Hay inclusive un video de cómo se prendió fuego, que es este que estamos viendo exactamente, y los restos de la camioneta, por supuesto, esto también, para no encontrar rastros. La verdad es que todo lo dejaron en evidencia, ¿no? Todo quisieron que se viera esa camioneta que rápidamente podía ser captada por las cámaras como lo fue quemada a poca distancia de donde estaban los cuerpos. María, perdón, no te quiero interrumpir, pero te quiero dar un dato más para que vean la organización que tenía esta banda. Ellos las levantan a las chicas, las suben al vehículo en la rotonda de Crovara. Ahí y después van a la 1114. Ahí la manera más rápida de ir es tomando Richeri y después de Richeri tomando Perito Moreno para luego llegar al Bajo Flores. Si hacían eso, pasaban por el peaje del Mercado Central. Y no hicieron ese camino que era el más lógico, hicieron uno más largo, que es ir por Crovara para después agarrar General Paz, para evitar eso. Y después cuando van de la 1114 hacia Florencio Varela, también utilizan un camino mucho más largo para evitar ser vistos por las cámaras de seguridad. Entiendo lo que decís y parece ser organizada, pero al mismo tiempo hay muchos detalles que parecen ser de gente improvisada, ¿no? Porque los han agarrado infraganti con toda la situación ahí. Es que en algún punto también, eso también tiene una explicación, en algún punto vos tenés la banda organizada, pero siempre en algún momento algún eslabón se te escapa. Claro. Sobre todo cuando es tan alevoso el crimen como en este caso. Ese infragante. ¿Es habitual, Florencia, perdón, esto? No, sí. Yo lo que creo es que creyeron que no las iban a empezar a buscar tan rápido. No estaba dato de que supuestamente podían llegar a estar 3 días las chicas ahí en ese lugar. Creo que se tomaron todo su tiempo porque pensaron que no iba a tener tal repercusión todo pero ya estaba en los medios. Cuando los detienen a ellos, ya la desaparición estaba en los medios. La desaparición llegó a los medios el domingo. Y el abuelo se quejó, el abuelo de Morena se quejó de que el teléfono celular recién lo revisaron 2 días después. Pero no cambiaba nada, eso. No cambiaba nada, pero bueno. Lamentablemente no cambiaba nada. ¿Franco? Ese infraganti habla de un fragor, justamente, aunque parezca un juego estúpido de palabras. Y me parece que es el punto central para el análisis de esta historia. De vuelta lo digo, esa desprolijidad, vos lo debes saber, Florencia, esa especie como de improvisación, esa compulsión a captarlas rápidamente y vengarlas rápidamente. ¿Habría pasado lo mismo? Esta es la pregunta que hay que hacerse y que nos permite, me parece, entender esta cultura femicida. Si eran hombres, si era un traidor de la banda, insisto con esto, si era alguien que se había abierto, que había vendido droga por afuera, que por H o por B, digamos, había querido hacer la suya, cosa que ocurre, por supuesto, muy a menudo en las bandas narcos, etcétera, el ajusticiamiento, entre comillas, ¿hubiera sido el mismo? Y ojalá que si alguien grabó, capturó ese video, que ojalá nunca se difunda ese video, porque yo sospecho que alguien que estaba mirando ese video, tranquilamente, con 2 botones tocados en el celular, grabás la pantalla y lo grabás, el vivo, que estaba reducido a un grupo muy pequeño de personas que habían sido avisadas para que vean el vivo. Terrible, que vuelvo a repetir, siento que hay cierta responsabilidad. Si vos estás viendo eso y no denunciás, ¿no? Es como... Es que muy probablemente o eran de otra banda o eran de la misma banda. Se puede averiguar, ¿no? ¿Pueden investigar quiénes eran las personas conectadas o no? Sí, habría que ver, porque por lo general Meta, que es la empresa de Instagram, no dan informaciones de personas. Antes de despedirnos, me gustaría pasar por el móvil, allí donde están despidiendo los restos de las chicas. Juan, ¿qué me podés contar? Mariana, sí, bueno, seguimos acá en esta sala velatoria donde están despidiendo a Brenda y a Morena. Como bien ustedes comentaban recién, se va a extender hasta las 6 de la tarde para las personas que quieran venir y va a tener un ratito más para los familiares más cercanos. Como ustedes ven, muchísima gente presente aquí. Vemos a la mamá de Brenda, la vimos recién, ustedes mostraban las imágenes del dolor, ¿no? Y del sufrimiento que ella siente en estos momentos. Gentilmente nos pidió que por el momento no va a hablar ella ahora, sí, imaginamos que el abuelo o el primo va a decir unas palabras en un ratito nada más, pero bueno, lo cierto y lo concreto es que esto hasta las 6 de la tarde van a estar acá amigos y gente muy cercana, y bueno, los más cercanos hasta las 8 de la noche van a poder despedir los restos de...
Déjame destacar algo, Mariana, cortito, que Antonio, el abuelo de las chicas, gentilmente a toda la prensa nos trajo agua. Trajo botellas de agua para cada uno que nos vio acá al sol y nos trajo agua para que podamos compartir. La verdad que es un gesto que en estos momentos demuestran un poco cómo lo están pasando, pero que bueno, es un gesto enorme, ¿no? Para todos nosotros que estamos acá y toda la gente de respeto también, ¿no? Nos pidieron que... Y de agradecimiento, ¿no? Porque es muy importante que esté la prensa ahí. Es muy importante que demos visibilidad a todo esto y que sigamos pidiendo justicia por Brenda, por Morena, por Lara y por tantas otras. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nos vamos despidiendo. Te agradezco mucho, Florencia, por todo tu aporte. Y a vos también, Juan, allí en nuestro móvil. Por supuesto, este caso vamos a seguir tratándolo. Esto no termina acá. Y el reclamo de justicia será permanente. Muchas gracias. Hasta mañana.